Otra vez, buenos días, amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Estamos aquí para escuchar palabra de nuestro buen Dios y Salvador. Gracias al Señor que nuestro Dios fue un Dios revelado, no es como dicen los deístas, que simplemente Dios creó al mundo, se fue y dejó que el mundo siguiera su curso, sino que Dios es un Dios que quiere relacionarse con su creación, se quiere relacionar con nosotros. Más bien el gran problema es que el pecado nos separó a nosotros, humanos, la creación del Señor, de nuestro Creador. Y justamente es por eso que Cristo Jesús viene al mundo a morir por nosotros, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La intención de que viniera Jesucristo es justamente hacer un puente, ser el intermediario entre Dios y los hombres. Por eso que Jesús tuvo que ser 100% Dios, y es 100% Dios, y 100% hombre. Es lo que se conoce en la doctrina, dentro del estudio de la doctrina de Cristo, como la unión hipostática, la unión de las dos naturalezas, donde las dos están al 100%. Cristo Jesús no es un Dios que tomó simplemente una coraza de un hombre, no, Jesús tiene todas las características de un hombre, tiene todas las características de Dios. La única característica que Jesús no tiene del hombre es el pecado, porque Jesús es un hombre perfecto, un hombre como se debió hacer el hombre antes de la caída. Ahí tenemos a Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible. Hoy vamos a seguir con la epístola a los Filipenses. Hoy se termina las predicaciones acerca de la epístola de Filipenses. Gracias a Dios, como dijo nuestro hermano Quique, fue una carta, una epístola de bendición. Pero antes de seguir vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios y Salvador, sabiendo, hermanos, que yo solamente soy un instrumento y lo que se debe predicar es lo que está en la palabra de Dios. Más de allá caeríamos en pecar, y menos de lo que dice la palabra de Dios también estaríamos en pecado. Como dice el libro de Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis habla de que el que le quitare a este libro será quitado su parte del libro de la vida, mas el que le añadiere, se le añadirán las plagas ya descritas en este libro. Entonces, que es una gran responsabilidad, algo que siempre digo, una gran responsabilidad predicar la palabra de Dios, y le pido a Él que Él sea guiándome, ayudándome, que no sea yo planteando o tratando de encajar mi pensamiento humano en la palabra de Dios, sino que pueda permitir que el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra transforme mi pensamiento y el pensamiento de cada uno de ustedes. Amantísimo buen Dios y Salvador nuestro que estás en los cielos, te glorificamos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos por la eternidad a la eternidad. Gracias, Dios, porque eres un Dios bueno, sublime, eterno. Un Dios que está sentado en su trono todos los momentos de nuestra vida. No hay un momento de nuestra vida, Señor, que tú hayas perdido el control, sino que siempre tienes el control, Dios. No hay ni siquiera un átomo, ni un electrón, ni un muón, ni ninguna otra partícula subatómica, Señor, que no esté sujeta a tu control y dominio, Señor. Todo en este mundo está sujeto bajo tu soberanía, bajo tu poder, y te damos gracias por eso. En este momento, Dios, donde me dispongo a predicar tu palabra, te pido, Señor, que me seas utilizando, que seas tú hablando a través de mí. Coloca, Señor, en mi boca, Dios, las palabras correctas para predicar tu palabra. Y te pido, Señor, que tú seas obrando, Señor, en mí. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Transforma, Señor, el corazón de cada hermano que está aquí, Señor, que tu palabra pueda penetrar, Señor, en sus vidas. Y estoy confiado, Señor, de que tu palabra, Señor, va a cumplir el propósito por la cual fue enviada. Así dice tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y permanece por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra, Señor, no pasará. Puede marchitarse la hierba, Señor. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro buen Dios permanece para siempre. Y confiamos en eso. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es el instrumento que tú nos has entregado, Dios, para nuestra santificación, para confiar en ti, para conocerte a ti, Dios mío. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les dije, hoy vamos a terminar la epístola a los Filipenses. La semana pasada quedamos en el versículo 18, aunque se van a tocar los versículos anteriores al 19.
Pero como tal, hoy toca el versículo 19 y el versículo 20. Ya después quedan la doxología final y los saludos. Así que bueno, hoy estaríamos terminando con la epístola. Gracias al Señor por la epístola a los filipenses. Me gustaría, antes de iniciar, hacer un pequeño resumen de esta bella epístola, ya que hoy la vamos a terminar. El hecho de que, bueno, como les dije y les he comentado varias veces, la ciudad de Filipos era una ciudad que por mucho tiempo fue una ciudad olvidada, ciudad en honor al padre de Alejandro Magno, que fue rey y emperador de todo lo que era Macedonia. Su hijo Alejandro Magno fue lo que se encargó de extender los confines de su imperio, de esta gran nación Macedonia, hasta tal punto que dominó todo lo que era Medo y Persa, que en ese tiempo era el imperio dominante. Y se encargó no solamente de eso, sino también se encargó de helenizar, el sentido de que ellos, bueno, y fue la estrategia de Alejandro Magno, fue la estrategia que tomó de su maestro Aristóteles, el hecho de que él culturizó a todos los pueblos que él tomó para sí, a todos los pueblos que conquistó, él se encargó de culturizarlos. Él no respetó la cultura de ese pueblo como lo hizo quizás el Imperio Romano, sino que ellos le pusieron su idioma, le pusieron su cultura, su religión. El Imperio Romano más bien aprovechó, hizo uso de esto que hizo Alejandro Magno, en el sentido de que había un idioma universal, era el griego, a pesar de que los romanos hablaban latín. En ese tiempo se utilizaba el griego por este gran labor que hizo Alejandro Magno, también dirigido por Aristóteles. El hecho fue que dentro del Imperio Romano, César Augusto estuvo combatiendo con Marcos Aurelio. Después que murió Julio César, ellos estuvieron compitiendo por quién iba a ser el dirigente de todo el Imperio Romano. En ese tiempo no era un imperio, era una monarquía. Pero al morir Julio César, bueno, había un triunvirato. Habían 3 personas que gobernaban al mismo tiempo. Al morir sucede otro triunvirato donde estaba Marcos Antonio, estaba César Augusto y estaba también Cleopatra. Hasta el fin que en la ciudad de Filipos hubo una victoria sumamente importante que le dio el imperio por completo a César Augusto. Por eso era una ciudad importante para el Imperio Romano. Y no tanto, y a pesar de eso también, otra cosa que le dio importancia a lo largo del tiempo es que César Augusto, por elevar esta ciudad, por los beneficios bélicos que había obtenido de ella, también se encargó de que muchos veteranos de guerra, a su retiro, se fueran para allá. También les otorgó ciudadanía romana a los habitantes de esa ciudad, haciendo que el prestigio de las personas de esta ciudad subieran bastante. Eran personas que estaban acostumbradas a mandar, personas que estaban acostumbradas a los privilegios. No todo el mundo tenía ciudadanía romana. Más bien, el apóstol Pablo usa esto como una imagen en el capítulo 3, en los últimos versículos del capítulo 3, para mostrar que su ciudadanía, la ciudadanía que más importaba, no era la romana, sino nuestra ciudadanía que está en el reino de los cielos, el ser ciudadano del reino de los cielos. Pero era algo de mucho orgullo. Y la iglesia de Filipos, como ya lo hemos visto, fue una iglesia bastante dadivosa, una iglesia que se encargó muchas veces de las necesidades del apóstol Pablo, pero también existían ciertos problemas, a pesar de que la razón principal por la cual el apóstol Pablo escribió esta carta era para agradecer. Ellos habían mandado a Epafrodito, él estaba en la cárcel en Roma, y habían mandado a Epafrodito con el fin de que éste supliera ciertas necesidades de Pablo. Epafrodito se enfermó, pero el apóstol Pablo le escribe esta carta como agradecimiento, principalmente como agradecimiento. Es un tema que se toca en el capítulo 1, en el capítulo 2, se toca en el capítulo 4. Es para agradecer a la iglesia de Filipos por todo lo que ellos habían hecho por él. Y no solamente era la primera vez que ellos se acordaban de él, de sus necesidades, sino que ya lo habían hecho de forma anterior. Pero no solamente esto, sino que el apóstol Pablo, viendo que eran personas orgullosas por la ciudadanía romana, por ser veteranos de guerra, mayormente lo que llenaba la población, también el apóstol Pablo toca ciertos problemas que había dentro de la iglesia. Vemos que habían problemas de orgullo, como ya lo mencioné, habían problemas entre ciertas hermanas, que es lo que muestra el capítulo 4, donde habla de Síntique y Evodia. Y así tenemos ciertas problemáticas que se presentan. Pero el centro de la carta, y esto se lo he mencionado mucho, pero es algo que quiero que quede claro en ustedes,
es el punto de que Cristo Jesús es el ejemplo perfecto de cómo nosotros debemos vivir. Usted puede leer todas las Santas Escrituras, pero si no está claro que Cristo Jesús es donde debemos colocar nuestra mirada, es como dijo el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en el capítulo 2 hace uso de un hermoso himno que se cantaba, himno como les mencionaba cuando estaba dirigiendo los cánticos, un himno que hace uso de verdades escriturales. Esos eran los himnos que se cantaban en aquel tiempo, himnos hermosos, donde exaltaba a Cristo por el hecho de haberse entregado por nosotros. El hecho de Cristo Jesús haber dejado su trono en los cielos, se despojó a sí mismo, usa la palabra del texto, se despojó a sí mismo. Cristo Jesús se despojó de sus prerrogativas divinas con el fin de venir al mundo para darnos salvación y vida eterna. Y nos da una muestra donde Dios exalta a los humildes y también mira a los altivos de lejos. Es un mensaje que está entretejido a lo largo de todas las Santas Escrituras y nos muestra lo importante que es ser humildes, lo importante de sentir y ser dado para los demás. Y es un tema muy repetitivo y pareciera, y algo que nosotros nos dimos cuenta a la hora de predicar, quizás no nos damos cuenta a la hora de leerla, porque lo vemos como un conjunto, y así debe verse una carta como un conjunto, es el hecho de que el apóstol Pablo es bastante enfático. Todos los temas que se tocan dentro de la epístola mayormente es bastante enfático, y él precisamente en un versículo él muestra que a él no le importa repetir las cosas, también haciendo énfasis a lo que dijo el apóstol Pedro, dije, no me cansaré de repetirlos estas cosas aunque vosotros las sepáis. Para el apóstol Pablo era de suma importancia de que la iglesia de Filipos conociera las cosas que él estaba diciendo. Otro tema principal dentro de la epístola es el gozo en medio de las persecuciones. El apóstol Pablo fue muestra, ejemplo de eso, un ejemplo perfecto. Bueno, el perfecto es Cristo Jesús, pero fue un buen ejemplo para mostrarnos que a pesar de las dificultades que él estaba pasando, a pesar de que estaba preso, a pesar de que sufrió necesidades, el apóstol Pablo era una persona que tenía gozo en medio de ellos y exhortaba a la iglesia de Filipos también a tener gozo aún en medio de las dificultades que ellos podían tener. También a ser partícipe en las dificultades de otros, en las tribulaciones de otros. Y bueno, también el apóstol Pablo en muchos versículos centrales, cuando por ejemplo en el capítulo 2 nos dice que seamos luminares en este mundo. Tenemos que ser luz, tenemos que ser diferentes y una de las formas que debemos hacerlo es a través del amor los unos a los otros. Dice el capítulo 4 que vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. También habla de nuestra manera de pensar en el versículo 8. Y hoy justamente vamos a seguir tocando el tema del dar. Un tema que triste y lamentablemente, y tengo que decir esto, ha sido dañado por aquellas personas que afirman, o se le ha categorizado como los de la teología de la prosperidad. Y es un tema, yo le comentaba al hermano Quique, que es un tema que no me gusta hablar, porque no quiero que piensen que soy de esas personas que lo que promueven es el dar con el fin de enriquecerme a mí mismo o algo por el estilo, y en verdad que no es así. Pero a pesar de, una actitud de la iglesia ha sido, y creo que es extremista, y no estoy hablando de esta iglesia, sino de muchas iglesias en realidad, que por enfrentar estos problemas con las personas de la prosperidad, donde piden dinero de forma exorbitante, han hecho es irse al otro extremo, al no pedir nada, al hecho de que la iglesia no tiene que dar, y tanto así que hoy en día, ha sido tan dañado el evangelio que uno de los principales argumentos, malos argumentos, pero igualitos son los argumentos que las personas usan cuando se les predica el evangelio es, los pastores lo que hacen es robar, los pastores lo que hacen es agarrarse los diezmos, y todo eso, y eso ha sido un mal ejemplo para el evangelio. Y en verdad que es un tema difícil de tocar, el tema del dar dentro de la iglesia por todo este mal testimonio que personas, y muchas veces no son hijos de Dios, no son cristianos, pero están en la iglesia como lobos rapaces, han dañado el evangelio, han dañado lo que la palabra de Dios dice, han dañado la generosidad que debe ser característica dentro de todo cristiano, la bondad y la generosidad, la han dañado de forma grave, con el fin de enriquecerse a sí mismo. Y justamente lo que han hecho muchas veces
es vender el don de Dios, así como vamos a ir a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, hermana. Sí. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 9. Dice así. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde los más pequeños hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes prodigios que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y justamente, bueno, es lo que ha hecho creer gran parte de la iglesia, bueno, no sé si llamarlos iglesias, ni siquiera, porque muchas veces no son personas creyentes, son personas que están fuera del cuerpo de Cristo, pero el punto es que han dañado el evangelio creyendo que podemos comprar el don de Dios. Entonces hacen cosas mágicas, quieren, como dijo el hermano José, hacen engaños sugestivos, engañan a las personas, hacen el efecto placebo con muchas de ellas, pensando que por estar allí o por ciertas cosas las personas son sanas, pero para comprar su sanidad, para comprar sus milagros, muchas veces tienen que dar dinero. Para recibir la bendición de Dios tienen que dar dinero. Y lo que han hecho es vender el don de Dios por dinero. Bueno, o han querido vender el don de Dios por dinero, porque el don de Dios no se puede vender. Y ese es el punto, y es un mundo difícil en el que estamos. Tantos comentarios. Cuando una vez estaba hablando con mi abuela y me comentaba, justamente, estábamos viendo las noticias, y se los comenté, por cierto, la semana pasada, de un hombre que lo metieron preso en los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, no es un simple hecho, por el hecho de que le dijo a su iglesia que tenían que ofrendar, porque el jet que él tenía estaba muy viejo y necesitaba comprarse uno mejor, uno más nuevo. Y casos como este hay bastantes. El punto es que también esto no es algo nuevo. Esto no es un problema que subsiste desde hace poco para acá, es un problema que lo vemos a lo largo de toda la historia. Y algo que soy bastante enfático y me gusta mucho, y creo que debemos darle importancia, es a la historia. Una vez estaba en premilitar, cuarto año me acuerdo, y escuché una frase que grabé en mi memoria, y creo que es una frase bastante útil y que también es verdad, es una frase que es verdad. Y sé que es verdad porque también la veo claramente en las Santas Escrituras. Dijo Arturo Uslar Prietri, dijo en una ocasión: un pueblo que no conoce su historia, triste y lamentablemente tiene que volver a vivirla. Y es una realidad, y es lo que pasa con nosotros. Muchas veces hemos obviado la historia de la iglesia, hemos obviado conocer la historia de nosotros, y hemos vuelto a caer en los mismos errores. Yo les comenté la semana pasada sobre Johann Texel, donde vendía la salvación a través de dinero, vendía las indulgencias y decía frases como que antes que la moneda suene en el cofre, un alma ya ha salido del purgatorio. Vemos personas tan déspotas que son capaces de vender el don de Dios, la salvación, que la Biblia nos muestra claramente que es por fe solamente, por dinero. Y eso es lo que ha pasado en nuestra iglesia, y ha pasado una y otra vez. Por ejemplo, hubo también un grupo de personas consideradas calvinistas que decían,
hablando de que Dios elige a algunas personas, dijeron que una muestra clara de eso era el hecho del dinero. O sea, si una persona tenía dinero era porque había sido escogida por Dios. Fue inicio también de lo que nosotros conocemos hoy como capitalismo. Y es una enseñanza grave, mostrando que las riquezas son muestra del favor de Dios, algo contrario, totalmente contrario a lo que está en la palabra de Dios, porque no es así. Hay personas, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo no tenía riquezas, pero era un gran hombre de Dios. Y justamente hemos sufrido estas cosas porque no estamos dispuestos a conocer la historia. Y muchas herejías se han introducido en iglesias por eso. A veces nos olvidamos de esto y queremos agarrar todo lo que nuevo, pero son errores que ya han pasado. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Nosotros dijimos, bueno, eso es algo nuevo, el siglo XIX para acá. No, ya habían hombres desde el siglo III mencionando las mismas doctrinas que ellos tenían, el arrianismo. Y fue una herejía que la iglesia trató una y otra vez durante largo tiempo, y aún así seguimos cayendo en los mismos errores. La intención de hoy, hermanos, es a través de la palabra de Dios, a través de las Santas Escrituras, y quiero mostrarle eso. ¿Cuál es el modo bíblico de dar? ¿Cuál es la diferencia entre los que estos apóstoles de la prosperidad, bueno, apóstoles de Satanás, porque son enviados muchas veces por Satanás para confundir a la iglesia, dañar a la iglesia y darle mal testimonio a la iglesia? ¿Cuál es la diferencia de ellos con el dar bíblico, el dar que promueve el apóstol Pablo? Y justamente lo que vamos a ver en la epístola a los Filipenses, vamos a ir ahora sí a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 15. Vamos a ver varias características que podemos ver en la iglesia de Filipos para tocar este tema. Filipenses capítulo 4, versículo 15 en adelante, dice así. Vamos a leer a partir del 14, que fue parte de lo que se vio la semana pasada. Dice, sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónicas me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice el versículo 20, que es el último versículo que vamos a tocar el día de hoy. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un texto hermoso. Y muestra eso. El apóstol Pablo quiere mostrar la generosidad de la iglesia de Filipos. Y nos da varias características de cómo debe ser el dar bíblico. Yo saqué varias características aquí, hermanos. Quizás usted lea el texto y pueda sacar otra más. Pero son ejemplos de cómo la iglesia de Filipos daba. Y la iglesia de Filipos no solamente, como ya se los he mencionado varias veces, el apóstol Pablo la pone como ejemplo en esta carta, la carta que va hacia ellos, sino que también utiliza la epístola, la segunda epístola a los Corintios. Y el apóstol Pablo habla de los filipenses, habla de la iglesia de Macedonia, justamente como un ejemplo, el ejemplo que ellos eran en el dar. Vamos a ir allá, vamos a ir a segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4, para leerlo otra vez, para tenerlo fresco en nuestra memoria. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 4, la segunda epístola a los Corintios, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que has dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El apóstol Pablo muestra que era una iglesia interesada, que a pesar de las tribulaciones que podía tener, se sentía gozo a la hora de dar, una iglesia que veía como un privilegio, y es la palabra que usa el apóstol Pablo, como un privilegio el dar.
No era simple y llanamente una responsabilidad o tengo que hacerlo porque la palabra de Dios lo dice. Y es una razón importante que la palabra de Dios lo diga. Pero el sentido es que no es un mandato o una imposición que nosotros hacemos. No es como, por ejemplo, yo estoy en mi casa y yo voy a lavar los platos porque, tengo que lavar los platos, es mi responsabilidad. Pero no es que yo tenga un agrado profundo, como que yo ame y me voy a parar todos los días gozoso, aunque tengo que hacerlo con gozo, pero me voy a parar todos los días, lo primero que pienso, wow, hoy es el día de lavar los platos. Voy con alegría y voy a lavar los platos. No, es algo que no lo vemos así. Lo vemos como una responsabilidad, como algo que tenemos que hacer y debemos hacerlo, pero no vemos agrado, más bien lo vemos como un trabajo, algo que quizás no queramos hacer. Y así pasa con cualquier labor. Cualquier labor, muchas veces, hasta los trabajos. Muchas personas dicen, hay una frase que dice que si trabajas de lo que a ti te gusta, nunca vas a trabajar. Pero el punto es que aún lo que a nosotros nos gusta, cuando se hace de forma repetitiva, puede llegar a cansarnos a nosotros o algo por el estilo. El punto es que ellos no lo veían así, como una carga, una responsabilidad, o como el pueblo de Israel vio la ley cuando Moisés se la entregó en Éxodo 20. El pueblo de Israel nunca cambió. Y desde que el Señor los sacó de Egipto, llevaron la misma mentalidad. Hasta que entraron a Babilonia, el Señor tuvo que tratar con ellos de forma muy dura. Y fue que, quitaron algunas cosas y aún así siguieron perversos. Por eso Dios tuvo que mandar a los romanos otra vez en el año 70 después de Cristo para aplicar otra vez juicio sobre ellos. El punto es que ellos nunca vieron la ley como algo que hacen por amor a Dios. Y ese es el punto. Ellos no vieron la ley como algo que, voy a hacer esto porque amo a Dios profundamente, y si a Dios le agrada eso, voy a hacerlo. No, siempre lo vieron como una carga pesada, como una gran responsabilidad que tenían que hacer, y por eso siempre fallaron. El pueblo de Israel vieron que Moisés no bajaba del monte durante 40 días, ya Dios le acababa de decir que no fueran idólatras, y lo primero que hicieron fue, Aarón, haznos un becerro de oro, porque vieron así, lo vieron como una carga pesada. Para la iglesia de Filipos, el dar no era una carga pesada, era un privilegio. Y eso es lo importante. Y la diferencia entre un cristiano a una persona legalista es que el cristiano, por amor al Señor, hace eso. Y es algo que disfruta hacer porque ama al Señor. Y quizás pueda tener dificultad, pero lucha con eso porque ama al Señor. Y puede ser en cualquier relación amorosa. Por ejemplo, está un esposo, una pareja, unos esposos. Y muchas veces pasa, porque yo lo he visto, por ejemplo, mis padres, que a mi papá le gusta algo, un plato, por ejemplo, una comida, y mi mamá no sabía hacerla, pero mi mamá se quiere esforzar, no es porque mi papá le imponga, mira, tienes que hacerme este plato, no, sino porque como mi mamá ama a mi papá, ella dice, voy a aprender cómo hacer esto porque sé que a Luis le gusta, entonces voy a buscar en internet cómo hacerlo, y se pone a ver videos de YouTube, y de la noche a la mañana, cuando mi papá llega de repente, lo sorprende con la comida. Y el punto es que mi papá no se lo impuso a ella, le dijo, mira, para que siga siendo mi esposa tienes que hacer esto. No, sino que es algo como el resultado del amor que hay, ella hace eso, y así mismo tiene que ser para nosotros la ley, lo que Dios manda en su palabra. Es como que no es que Dios va a agarrar y va a decir algo como esto, y así lo veían los fariseos, por eso era que era tan difícil seguir a los fariseos. Era como que yo agarrara, me gustara una muchacha y le diera, para casarte tú conmigo, le doy un libro así grueso, de más de 1000 recetas, me tienes que preparar cada uno de los platillos que estén aquí. Después de eso, puedo considerar si vas a ser mi esposa o no. Y esa no es la intención, eso está mal, ¿cierto? Fuera muy diferente que yo me casara con ella y ella, como sabe que a mí me gustan esas recetas que están en ese libro, poco a poco me va haciendo cada una de esas recetas para complacerme. Y ese es el sentido, que cuando nosotros cumplimos lo que está en la Biblia, tenemos que hacerlo por amor. Es por eso que el Señor Jesús resumió la ley en 2 cosas. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el sentido, cuando nosotros amamos, no es una carga pesada, es un privilegio. Y así le veía a la iglesia de Filipos. El dar para la iglesia de Filipos no era, me lo impusieron, tengo que hacerlo, porque el apóstol Pablo dijo que tenía que dar. No, era un privilegio, así lo veían ellos. Y la primera característica es que el dar en la iglesia de Filipos no era promovido por hombres para cubrir sus deleites personales. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que no es algo genuino para que las personas quieren dar,
sino que es impuesto. O sea, si tú quieres la bendición de Dios, tienes que venir a dar, o si tú quieres, el Señor me indicó, tuve un sueño, y es lo que pasa hoy en día. Tuve un sueño anoche, o el Señor justamente acabo de escuchar una voz audible del Señor que me decía que me tienes que dar tu carro. Y ustedes dirán, es exagerado, pero son cuestiones que pasan. Pasan en la vida real, pasan en TNT y también pasan en la vida real. El punto es que ese no fue el caso de la iglesia de Filipos. Y si nosotros vemos el versículo 17, vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 17. Dice, más quiero que vean la actitud del apóstol Pablo. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y vemos muchas veces, dice, sin embargo, bien hicisteis en partir conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, el apóstol Pablo muestra que está bien que ellos le dan, y es un principio bíblico, está en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 18, que nosotros debemos sustentar a los ancianos, hablando de ancianos, aquellas personas que tenían una posición en la iglesia, una posición, y más de los que enseñan, y hace énfasis en eso, aquellos ancianos que el Señor ha puesto para enseñar, porque es digno, y justamente habla que eso es un trabajo, y debemos nosotros compensar ese trabajo. Pero el apóstol Pablo, a pesar de que él podía imponer eso, y podía decir, bueno, es su responsabilidad darme a mí, el apóstol Pablo nunca hizo eso. Más bien el apóstol Pablo, 1 de Timoteo, hermana, capítulo 5, versículo 17 al 18. De nada, hermana. El apóstol Pablo nunca hizo eso, y más bien muestra una actitud completamente contraria. En la iglesia, a la carta a los Filipos, dice que ya tiene. Y justamente el versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora os digo llorando. Me equivoqué de capítulo. Capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. El apóstol Pablo, para manipular a la iglesia de Filipos, para que le siguiera mandando, pudo decir que tenía más necesidad. Como que ya lo que le mandó ya se acabó, que necesitaba más cosas, y no fue lo que dijo el apóstol Pablo. Más bien dijo, estoy lleno. Y dijo que él no buscaba llenarse a sí mismo, sino más bien que él promovía el dar, porque debía hacerlo, y la iglesia debe promover el dar, porque debe ser un fruto en ellos. Debe ser el resultado, y uno de los frutos del Espíritu Santo es la bondad, ser bondadosos con nuestros hermanos. Y una forma de ser bondadosos es dar, justamente estar pendiente de las necesidades de nuestros hermanos. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Debe ser un fruto en nosotros. Y el apóstol Pablo quería que el dar no fuera algo impuesto por él. No fuera como que la iglesia, él iba a darle lástima a la iglesia de Filipos, o simple y llanamente iba a buscar de cualquier otra manera para que la iglesia les dé. Más bien en los versículos por encima del 13, el versículo más común de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que el apóstol Pablo está mostrando justamente que a pesar de que ellos que le dieron, y está bien que ellos den y agradece lo que ellos le han dado, que el apóstol Pablo ha sabido vivir tanto en abundancia como en escasez. O sea, que no era tampoco que si ellos no mandaban eso, no iba a vivir, o se le iba a poner una carga pesada a la iglesia de Filipos. No, de ninguna manera fue lo que quiso el apóstol Pablo. Y ahora, comparando al movimiento de la prosperidad hoy en día, es algo totalmente contrario. Es algo que más bien las personas imponen. Y si tú no les das, más bien te maldicen a ti. Y a pesar de que el apóstol Pablo en muchas partes menciona, y en el capítulo 4 también lo hace, que la única iglesia que se acordó de él cuando estaba en Tesalónicas fue la iglesia de Filipos. Y el apóstol Pablo no le escribió a las otras iglesias con el fin de pedirles o reclamarles por el cual no le habían dado, simplemente siguió su trabajo. El apóstol Pablo, él reconoce que como obrero del Señor era digno de recibir, pero no era algo que él iba a imponer a otros. Algo totalmente, como ya les mencioné, totalmente a las enseñanzas de hoy en día, donde más bien las personas no tienen deseo de dar, pero se les impone o se les pone una carga o se les manipula, diciendo como que si no dan no van a recibir la bendición del Señor, o si no dan no están en el Espíritu, o bueno, una y más de esas mentiras que las personas dicen con el fin de cubrir sus deleites personales. Entonces el dar bíblico
El dar que está en la palabra de Dios no está movido por estas personas, sino, y es la otra característica, el dar bíblico es voluntario, no por presiones externas. Como ya les mencioné y leímos en 2 Corintios capítulo 8, la iglesia de Filipos amaba dar, era un privilegio para ellos dar. No era algo impuesto, no fue que, bueno, tienes que hacerlo, no, sino que era un privilegio. Así ellos lo veían, era algo que salía de ellos. Y justamente, si nos vamos a 2 Corintios, vamos a ir otra vez, pero capítulo 9, versículo 7, vamos a conseguir algo. Justamente el apóstol Pablo también hablando del dar. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El apóstol Pablo no dice, bueno, cada uno dé de 1000 para arriba, o tiene que dar lo mayor. Todo lo que tenga lo tiene que dar. No, el apóstol Pablo es claro y dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Era algo voluntario que tenía que salir del corazón de cada persona. Y dice, no, ninguno dé por tristeza o por necesidad. Muchas personas, bueno, es algo que también se ve, dan al Señor, y lo he visto, personalmente lo he visto, personas que dan al Señor, bueno, no tengo en mi casa, voy a dar esto para que el Señor me bendiga y me dé más. Si usted tiene esa intención en su corazón y piensa que el Señor es como que usted está comprando una acción, cuando usted le da ofrendas o da un diezmo al Señor, usted piensa que está comprando una acción, que eso va a generar intereses y usted va a recibir inmediatamente, usted puede retirar esos intereses o algo así. Déjeme decirle que usted está equivocado. Eso no es así. Oye, si usted da por necesidad, está dando de una manera incorrecta, está dando de una forma que a Dios no le agrada, sino que debemos dar con alegría. Entonces, el dar en la iglesia tiene que ser algo voluntario. Volvamos a Filipenses capítulo 4. Vamos a leer el versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Por un tiempo la iglesia de Filipos no había ayudado monetariamente a Pablo, no sabemos las razones, probablemente, y lo podemos deducir de 2 Corintios capítulo 8, el mismo versículo que nosotros ya leímos hace un momento, nos muestra que la iglesia de Filipos, por un momento, la iglesia de Macedonia pasó por una necesidad, no nos menciona cuál sea la necesidad, pero que a pesar de esa necesidad dio. Quizás fue esta necesidad la que le impidió a la iglesia seguir dando. El apóstol Pablo no lo menciona aquí cuál fue la causa por la cual no le dieron, pero muestra alguna palabra importante. Estaban siempre solícitos. O sea, era algo que ellos querían y buscaban la manera, pero no se le había dado la oportunidad. Ellos estaban solícitos, estaban pendientes, estaban interesados en el dar. Era algo que salía de ellos. Y justamente, me acuerdo, se vino a la mente en este momento, la historia de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y había un problema. En ese tiempo, post-exilio, después que el pueblo de Israel salió de Babilonia, bueno, en este caso Persia, Babilonia había caído en manos de Persia, y en el gobierno de Ciro el Grande, ellos salen, una parte sale, después salen en el gobierno de Artajerjes y en el gobierno de Darío, salen a reconstruir por parte lo que es el templo, las murallas de Jerusalén. El punto es que hubo un momento de esta historia donde las personas que habían regresado a sus tierras, que habían regresado a Jerusalén, tenían mejor arregladas sus casas que el propio templo y la casa de Dios. Y es algo que el Señor reclama en gran manera, porque ellos no eran solícitos al dar. No era algo que ellos amaban, sino bien buscaban estar primero ellos bien, y después, si les sobraba, bueno, se podía dar para el templo con el fin de que, bueno, la casa de Dios tuviera algo. Y es algo totalmente contrario a lo que nosotros vemos en libros como Éxodo, Deuteronomio, donde de forma voluntaria los príncipes entregaban grandes sumas de dinero para la construcción del tabernáculo, del templo, y era algo que ellos amaban, y así debe ser nuestro dar, algo que nosotros amemos, algo que salga de nosotros, algo que no sea impuesto. Como ya les dije, no puede venir por ninguna presión externa, no es que va a venir una persona y me va a presionar, mira, tú tienes 2 carros, bueno, el Señor me está diciendo que tienes que dar uno, tienes que donar uno o vender uno y dar todo el dinero a la iglesia. Y con esto no estoy diciendo
que el dar a la iglesia un carro, algo así, no esté mal, sino que debe ser de forma voluntaria y tiene que ser algo que no sea impuesto por otra persona. Porque tenemos ejemplos, por lo menos de hermanos dentro, bueno, que formaron parte de esta congregación, que también dieron propiedades, dieron vehículos para el servicio del Señor, pero el Señor lo dispuso en su corazón, no fue que vino ninguna otra persona a imponérselos a ellos. La tercera característica es que el dar tiene que hacerse con alegría. Muchas veces nosotros damos y nos causa pesar el dar. Y no es lo que el Señor quiere. El dar bíblico no debe causar pesar en nosotros. No debe causar tristeza en nosotros. Y justamente lo leímos ahorita en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice, ninguno dé por tristeza o por necesidad, con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama que nosotros demos con alegría. Dios ama que nosotros nos entreguemos y lo que vayamos a entregar sea con gozo. Y vuelvo a repetir, y algo que voy a hacer enfático en este caso, es porque es un privilegio. El dar, y lo debemos ver así, un privilegio, y debemos hacerlo con alegría. Así como el Señor Jesús puso ejemplo en una ocasión, simplemente se sentó el Señor a ver cómo las personas daban las ofrendas al templo, y vio que las personas ponían grandes sumas de dinero, pero daban de lo que les sobraba. Bueno, me sobró y lo doy. Pero vio a una viuda que tenía solamente 2 blancas, era lo único que tenía para su sustento, no tenía más. Y vino y con alegría lo entregó al Señor. Y el Señor no le importó todas las demás personas o las riquezas que habían entregado a las demás personas. Al Señor le importó y le agradó justamente esa viuda que entregó lo que tenía con gozo. Ella podía tener excusas para no dar, pero aún así dio con gozo. Dio con alegría y eso agradó al Señor. Y así debemos de hacer nosotros. Muchas veces vamos a dar algo y nos duele profundamente en nuestros corazones. Pero ¿por qué? ¿Será que lo doy? ¿Será que no? Pero no sé, todavía no me convenzo. Y a veces nosotros somos así. Y si usted va a dar así, de esa forma, es preferible que no dé. Porque es algo que no va a agradar al Señor. Si nosotros vamos a dar para el Señor, tiene que ser con gozo. Es que hay algo que nosotros debemos entender. Y tiene que ser una verdad que esté profundamente arraigada en nuestros corazones. Es que nada de lo que usted tiene es de usted. Y ese es el problema. Nosotros sentimos tristeza al dar, porque pensamos que eso es de nosotros. Aún lo que usted trabajó para obtener, Dios le permitió, le dio las fuerzas, le dio las ganas, le dio el trabajo, le dio la habilidad, le dio la forma de pensar cómo ganarse el dinero. Pero fue Dios, siempre fue Dios. Y es algo que nosotros a veces no vemos. No vemos la gracia y la mano de Dios en todo. Y todo lo que nosotros tenemos, sea poco, sea mucho, es del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y algo que cuando me toca hablar de los diezmos o las ofrendas, siempre recuerdo esto. Nosotros no damos de lo que nos sobra, sino damos o de lo que nosotros nos ganamos por nuestras propias fuerzas, que sí, trabajamos por ello y ese es el deber bíblico, es lo que nos muestra las Santas Escrituras, que debemos trabajar por el sustento, pero nosotros damos de lo que ya Dios nos dio a nosotros y debemos entender siempre eso. Y debe estar presente en nuestra vida. Cuando nosotros entendamos, en verdad, que todo lo que nosotros tenemos es una muestra de la misericordia de Dios y la gracia de Dios, vamos a bendecir a otras personas con eso. Porque justamente es eso, una muestra de la misericordia de Dios y debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces es un principio, algo que tenemos que entender. Todo es gracias a la misericordia de nuestro Dios. Todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos es por misericordia, amor de nuestro Dios. Nosotros no merecemos nada de lo que nosotros tenemos. Lo único que nosotros merecemos en este mundo es el infierno. Y es una verdad escritural, es una verdad que está en la Biblia. El hecho de que estemos aquí presentes es muestra de las misericordias de Dios. Como dice Lamentaciones, se renuevan cada mañana para nosotros. Entonces, debemos entender que simplemente somos mayordomos, administradores de las riquezas de Dios. Dios nos ha colocado y nos da cosas con el fin de que nosotros las administremos de la mejor manera. Y el caso es que muchas veces la administramos mal porque la administramos para nuestros propios deleites. La otra característica, hermanos, es que cuando nosotros damos para Dios y el dar bíblico, siempre tenemos que tener el objetivo de buscar agradar a Dios y no a los hombres.
Y justamente el apóstol Pablo en el capítulo 18, en el versículo 18, capítulo 4 de la epístola a los Filipenses, dice así: pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor grato, sacrificio acepto, agradable a Dios. La intención del dar no es que las otras personas me vean. Y me acuerdo, estaba en Moanza, era un niño, obviamente era un niño pequeño, porque los niños son pequeños. El punto es que, o sea, ustedes me ven, yo soy bajito, pero era más bajito antes. No crean que yo nací así. El punto es que me habían dado, mi abuela me dio 10 bolívares, en ese tiempo era dinero, pues, para que diera ofrenda. En ese tiempo se estaba recolectando, y era parte también de lo que nosotros dábamos, y había un reto, pues, de colocar bloques para hacer una ampliación del templo. Mi abuela me dio 10 bolívares y yo se lo quise mostrar a todo el mundo. Mira, me voy a dar 10 bolívares. Y justamente alguien me llamó y me dijo, bueno, y me explicó. Quizás algo que yo no entendía. Me dijo, bueno, no, tú no puedes dar así. La intención de dar no es mostrar a las demás personas que tú estás dando, sino que tienes que dar para Dios. Y fue algo que desde ese momento quedó grabado en mi mente. Por cierto, fue Juber, el sobrino del pastor, quien me llamó aparte. Y fue algo que quedó planteado en mi mente, y algo que nosotros debemos tener claro es que nosotros no debemos dar con el fin de que otras personas nos vean o con el fin de que las personas sepan que dimos o algo así, sino que debemos dar porque al Señor agrada que nosotros demos y debemos buscar agradar a Dios. Toda nuestra vida, absolutamente toda nuestra vida, tiene que buscar agradar al Señor. Todo lo que nosotros hacemos, dice Corintios, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Y si nosotros damos, eso no es una excepción, no es que está eso, bueno, comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, excepto el dar. No, la Biblia no lo dice así. Dice todo lo que nosotros hagamos, y el dar principalmente tiene que ser un olor fragante delante de la presencia del Señor. Y fue lo que el apóstol Pablo habló de la ofrenda de los filipenses. Fue olor agradable a Dios, haciendo referencia al incienso que se presentaba antes en el templo, donde llenaba el templo y era olor fragante, con la intención de que cuando se mataba y se sacrificaba el animal y se ponía en el fuego, también se usaba el uso del incienso con el fin de que esto agradara al Señor. Era una muestra de eso, del olor fragante delante de la presencia del Señor. Y así debe ser nuestras ofrendas, nuestros diezmos y todo lo que nosotros demos. Tenemos que hacerlo consciente de que es para agradar y solamente agradar a nuestro Dios. ¿Y qué ha pasado? Volviendo a este tema y de las iglesias que procuran la prosperidad y todas esas cosas, es que por el hecho de que se habla bien de las personas que dan, se ha promovido también de que las personas quieran que los vean dando, con el fin de también, bueno, hablen bien de ellos. Dice, como se hablan también de esas personas que tienen dinero y se muestra que es muestra la bendición de Dios, las personas quieren identificarse con eso. Entonces las personas ya no dan porque aman al Señor, sino que dan porque quieren que las personas sepan que ellos dan. O quieren tener la gloria de los hombres. Y me acuerdo, bueno, otra vez al Sermón del Monte, cuando Jesús estaba hablando justamente de las limosnas y la oración. Dijo, bueno, esas personas que oran en público, parafraseando, para que todos los vean, bueno, ciertamente ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La gloria de los hombres. Pero aquellas personas que oran en lo secreto, dice que el Señor lo que ve en lo secreto lo recompensará en público. Y no simplemente la oración, también tenemos justamente, habla de las limosnas en ese mismo capítulo, en ese mismo contexto también nos muestra eso. El punto que nosotros tenemos que dar para agradar a Dios. Y el Dios que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. Siempre es para agradar a nuestro buen Dios y Salvador. Y es un principio bíblico. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El principio que podemos sacar ahí es que debemos honrar al Señor con nuestros bienes. Debemos honrar al Señor con nuestros bienes.
Y la intención de que nosotros tengamos bienes es para honrar al Señor y glorificarlo a Él. Algo que les he mencionado a lo largo de esta parte de predicar del dar es el hecho de que Dios bendice para bendecir. Dios nos bendice a nosotros con el fin de que nosotros seamos capaces de bendecir a otros. Así como Dios bendijo a Abraham y lo escogió a Abraham para que fuera el padre de la nación que iba a traer a Cristo Jesús, lo escogió con el fin de que él fuera bendición para todas las familias de la tierra. Así pasa con el dar. Dios nos da riquezas con el fin de que nosotros bendigamos a otras personas. Por ejemplo, Dios le entregó el poder a Ciro con el fin de que éste bendijera al pueblo de Israel. Le dio riquezas al pueblo de Israel para reconstruir el templo. Y Dios bendijo a Persia por eso. Dios bendijo, a pesar de que eran personas perversas, Dios los bendijo con ciertos propósitos para que otras personas también llegaran a recibir la bendición por medio de ellos. Fue el caso de Esther. Esther, la reina Esther, fue exaltada a ser reina del imperio más grande de su época, el imperio de los persas, y Dios la puso allí y fue algo grandioso. A pesar de que Esther es un libro, el único libro de la Biblia que no menciona a Dios, vemos la poderosa mano de Dios, lo podemos ver, cómo Dios pone las piezas con el fin de que Esther llegue a ese lugar. Y no con el fin de que Esther simplemente disfrute todos los beneficios que tenían las reinas de Persia. No, sino con el fin de que ella bendijera al pueblo de Israel y librara al pueblo de Israel de algo que iba a pasar. Y así vemos cómo Dios obra y bendice a otros. Tenemos, hermanos, dos características más. Dice, se da con el fin del crecimiento, se quiere aportar con el fin del crecimiento de la iglesia y la extensión del evangelio. Cuando nosotros damos, y damos de una forma bíblica, nosotros queremos dar, porque nosotros sabemos que el método que Dios ha establecido para el crecimiento de su iglesia es que nosotros demos. Entonces Dios ha establecido en su palabra que nosotros seamos lo que demos. Y también eso crea fe en la iglesia. Muchas veces nosotros no tenemos, pero tenemos que dar porque es lo que Dios ha mandado y tenemos que confiar en el Señor que Él nos va a proveer. Pero siempre debemos dar con el fin de que la iglesia crezca y el evangelio sea extendido a todas las naciones del mundo. Y debemos entender, es un propósito que tiene claro aquella persona que da de una forma bíblica. Y esto ya se lo mencioné, pero la sexta característica es que es el resultado de ser hijos de Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios y el Espíritu Santo de Dios entra en nuestras vidas, como ya le dije, el fruto, el resultado de eso tiene que ser que nosotros demos a otras personas, que seamos bondadosos en el dar. Y estas son las 6 características que pudimos ver que se pueden sacar de esta porción de los Filipenses para enseñarnos cómo debe ser el dar bíblico. Se las voy a repetir. El dar bíblico no es promovido por hombres para cubrir sus deleites personales. Primera característica. Segunda característica. El dar bíblico tiene que ser voluntario. Tercera característica. El dar bíblico se hace con alegría. Cuarta característica. El dar bíblico busca agradar a Dios y no a los hombres. Quinta característica. El dar bíblico quiere dar para el crecimiento de la iglesia y la extensión del evangelio. Y sexta característica. El dar bíblico es el resultado de ser hijos de Dios. Y eso es lo que nos enseña las Santas Escrituras. Y si usted quiere ver cómo se da en otras iglesias, usted tiene que comparar cómo está en las Santas Escrituras. Y las Santas Escrituras nos enseña el dar correcto. Como les dije al principio, triste y lamentablemente la iglesia, durante mucho tiempo, ¿qué ha hecho? Ha tenido que tomar un extremo de no pedir nada, con el fin de levantar el testimonio que estas personas, mal llamados apóstoles del Señor, o profetas, o toda esa rama de ellos, ha tenido que tomar el extremo de no pedir nada, con el fin de que el evangelio no siga siendo manchado. Pero también esto no es un extremo bíblico, porque la Biblia también enseña que el dar es parte de la iglesia, y muchas veces Dios no bendice a su iglesia porque ¿de qué va a servir que el Señor bendiga a las personas que están en la iglesia si esas personas no van a dar? Y justamente vamos a leer, y esta creo que es la parte más delicada a la hora de enseñar este texto, este tema. Vamos a ir a Filipenses,
capítulo 4, versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué digo que es delicado este texto? Porque viene el hecho de que muchas personas entonces lo toman con el fin de, bueno, yo voy a dar para que el Señor supla mis necesidades. Y es algo incorrecto, como ya vimos. Y no es lo que está en las Santas Escrituras. Pero Dios sigue siendo fiel. Y Él sabe que si usted da para Él va a cubrir sus necesidades. Y justamente lo leímos esta mañana en Mateo capítulo 6, donde vemos que si Dios alimenta a las aves de los cielos, si viste a los lirios del campo, ¿cuánto más lo va a hacer con sus hijos? Y llama la atención es que, bueno, el apóstol Pablo muestra algo así, y la idea es esta. Es como que yo no puedo pagarles a ustedes lo que ustedes han hecho por mí. Yo no tengo las capacidades económicas para devolverles lo que ustedes me han dado. Pero sé que mi Dios va a suplir sus necesidades. Y lo importante, y el énfasis que hace el apóstol Pablo, es que Dios no va a suplir las necesidades a través de una parte de sus riquezas, sino de acuerdo a las riquezas de Bill Gates, no, de acuerdo a sus riquezas en gloria, que son infinitas. Usted puede tener la certeza, y es algo que muestra la Biblia, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel, hermanos. Y tampoco quiero promover que mientras usted más da, Dios le va a dar más riquezas y usted va a ser rico dentro de la congregación. No, eso es una enseñanza antibíblica totalmente. Pero lo que sí les puedo estar seguro es que Dios es fiel y va a cubrir cada una de sus necesidades. Y quiero hacer énfasis en la palabra necesidades. Muchas veces nosotros pensamos en cosas y las llamamos necesidades, pero no son necesidades. Dios sabe lo que necesitamos, y si nosotros necesitamos algo y no lo obtenemos, si nosotros decimos que necesitamos algo y no lo obtenemos, es porque en verdad no lo necesitamos, y Dios sabe que no lo necesitamos. Y muchas veces nosotros pensamos así como que, bueno, yo necesito esto. Pero si usted se lo pide al Señor y Dios no se lo da, es porque usted no lo necesita. Porque Dios ha prometido suplir sus necesidades, y más para aquellas personas que están dispuestas a dar de forma bíblica, dar para agradar a Dios y no a los hombres. Y ya, porque bueno, el tiempo pasa rápido. Yo no sé, pero usted se para aquí y el tiempo pasa súper rápido. Yo dije, no, esta prédica es de 30 minutos. Pero no es así. No sé cómo. Pero lo último que quería mostrarle es el versículo 20. Y tiene que ser siempre nuestro objetivo. Y creo que esto tiene que encerrar todo el tema del dar, tiene que encerrar todo. Es: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Debemos entender, hermanos, que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Dios, no la de nosotros. Todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para glorificar al Señor. Y ese es el centro, y ese es el fin del hombre. El fin del hombre no es tener riquezas aquí en la tierra. El fin del hombre no es ser importante o ser popular. El fin del hombre no es descubrir o ir a la luna o ir a Marte o descubrir cualquier invento científico. El fin del hombre, y el único fin que tiene el hombre en este mundo, es glorificar al Señor. Así como lo tiene toda la creación. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. El objetivo de toda la creación es dar gloria y honra a nuestro Señor. Y tenemos que tener claro eso. Cuando nosotros damos, tenemos que dar para dar gloria y honra a nuestro Señor. Cuando nosotros tenemos una relación con nuestros hermanos, tenemos que dejar de ser orgullosos porque queremos honrar al Señor a través de esa relación. Cuando nosotros tenemos una dificultad, tenemos que estar gozosos porque debemos glorificar a Dios aún en nuestras tribulaciones y adversidades. Y es un buen resumen para esta carta, que nosotros glorifiquemos a Dios con todo lo que nosotros hagamos. Que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de obra, lo hagamos todo en el nombre del Señor, como dice Colosenses. Y hermanos, la invitación, ya para terminar, es que hermanos, ustedes entiendan, y yo sé que es un tema que es repetitivo, y les digo que no me gusta hablar del tema de dar. No es un tema
que ame dar, pero es un tema que está en las Santas Escrituras y es un tema que hay que dar. Será un juego de palabras. No me gusta hablar del dar, pero es un tema que hay que dar. El punto es que es un tema bíblico y el cristiano tiene que dar. Aunque hay muchas iglesias que dan de forma equivocada, sí, hay muchas personas que dan de forma equivocada por presiones de hombres externos, manipulación y demás. Sí, es verdad. Hay muchas personas que dan porque quieren comprar el favor de Dios, así como Simón el mago. Es verdad. Pero la Biblia nos ha enseñado y la Biblia nos enseña cada día, y tenemos el ejemplo de los filipenses, de cómo nosotros tenemos que dar. Y hermanos, llévese esto en su corazón, llévese esto en su mente, atesórelo en su corazón en verdad y póngalo por práctica. Seamos bendición y entendamos que todo lo que nosotros tengamos es para la gloria de Dios. Vamos a buscar Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 19. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El dinero, hermanos, las cosas físicas nunca pueden dominarnos a nosotros. Debemos entender que el dinero es simplemente una herramienta para glorificar a nuestro Dios, y siempre debemos verlo así. Así como ese mayordomo infiel vio las riquezas de su amo como una forma de ganar amigos, así nosotros tenemos que ver las riquezas que Dios nos da, ser buenos administradores de ellas y aprovecharlos para hacer tesoros en el reino de los cielos, para glorificar a Dios. El dinero no es el fin de la vida. Muchas personas gastan toda su vida con el fin de obtener dinero, gastan todas sus fuerzas con el fin de ser ricos, y la Biblia también nos habla de una historia así, de un hombre que pasó toda su vida recolectando riquezas, y cuando había recolectado muchas, en vez de disfrutar las riquezas, dijo: bueno, voy a recolectar más. Y le dijeron: necio, ¿no sabes que esta noche vienen a buscar tu alma? No puedo disfrutar nada de lo que tuvo. El dinero no es el fin de la vida. El dinero es importante, sí, es importante, obviamente. Pero no es el fin. El fin es dar gloria a nuestro Dios. Llévense eso en sus corazones, llévense eso en sus mentes. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Señor y Salvador nuestro, te damos gracias por tus bondades, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Te pido, Señor, que los hermanos puedan atesorar tu palabra, Señor, en sus corazones. Que puedan amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Y que puedan entender, Señor, que los bienes que tú nos entregas, Dios, son para darte gloria y honra a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos redarguye, Señor, cada día. Te pido, Señor, que podamos poner esta en práctica, Señor, en nuestras vidas. Que podamos honrarte, Dios, con nuestros bienes. Gracias, Dios, por tu amor infinito y por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias, Señor. Otra vez, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias, gracias. Como dice, Señor, el Salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Permite, Señor, que podamos atesorar, Señor, los dichos de tu palabra, Señor, en nuestro corazón, para no pecar contra ti. Como dice el Salmo 1, Dios, que podamos meditar en tu ley de día y de noche. Como dice, Señor, Josué 1:8, que nunca se aparte de nuestra boca, Señor, este libro de la ley, sino que meditemos en él de día y de noche. Gracias, Señor, por la epístola a los filipenses, porque es un regalo extraordinario, Señor, que tú nos has entregado. Gracias, Señor, por utilizar al apóstol Pablo, por guiarlo, Dios. Gracias, Dios, por inspirar. Más que guiarlo, lo inspiraste. Cada palabra que está en esta epístola, podemos saber y estar seguros plenamente
de que ha sido inspirada por ti. Tú inspiraste tu palabra de forma total, completa y plenaria, Dios mío, a cabalidad. No hay parte, Señor, que no sea inspirada por ti, que no haya sido el soplo de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar a esta epístola, Señor, que hoy llega a su fin, este estudio. Y te pido, Señor, que haya sido de bendición para nuestros hermanos y que cada día, Señor, puedan acordarse de ellos, Señor, que lo puedas traer a memoria y puedan que su vida, Señor, refleje, Señor, el conocimiento que tienen de Filipenses. Recordando, Señor, que no es cuánta Biblia sabemos, sino cuánta Biblia vivimos, Señor, lo que importa. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, con ustedes, nuestro hermano José Enrique. Voy a finalizar rápidamente con unos anuncios que se me pasó decirlos en el tiempo de los anuncios. Y es para anunciar, hermanos, ya que como iglesia, anunciarles, como ya hemos terminado con la carta a los filipenses,